Morena, 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 Morena. Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. ¿Cómo están? Buen día. ¿Animados y animadas? Muy bien. Sigue habiendo mucha gente desanimada, ¿eh? Sigue habiendo gente que dice, bueno, ¿qué está pasando? Ya no entiendo nada, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pues miren, hay muchos elementos en el aire que inducen al desconcierto, ¿no? En efecto, estamos viviendo una situación muy rara. Estamos viviendo una situación muy rara porque estamos en un país que ha repudiado mayoritaria y abrumadoramente a un personaje al que el régimen presenta como el candidato triunfador de la elección, ¿no? Y estamos en un país que se apresta o parece aprestarse a una restauración del PRI en la presidencia y a un regreso en la rueda de la historia, ¿no? Esta es la apariencia y esto es el panorama que han dado muchos medios adentro y afuera de México, ¿eh? Yo creo que hay que analizar las cosas con un poco más de cuidado y considerar primero que el PRI no puede regresar al poder por una razón muy simple, es que el PRI nunca se ha ido del poder. Sí, el PRI no ha salido del poder, no lo hemos derrotado, ¿no? Nunca perdió el control de la institucionalidad. Esto que en el año 2000 pareció ser una alternancia, no lo fue. Fue una recomposición del aparato de Estado con la incorporación del PAN y la conformación del PRIAN, o la formalización de algo que ya venía organizándose desde 1988, cuando Carlos Salinas toma posesión con el respaldo de Acción Nacional, ¿no? Luego se vienen las concertaciones, empieza la presidencia a regalarle gubernaturas a Acción Nacional a cambio de su apoyo para tomar posesión y para las reformas que empieza a emprender Salinas, para las privatizaciones, para todo esto. De hecho, Salinas adopta el programa económico de Acción Nacional, ¿no? Se ponen de acuerdo en el programa de Acción Neoliberal y empiezan a cogobernar. Cuando Zedillo llega a la presidencia, el cogobierno ya es manifiesto, ya hay un panista en el gabinete. Antonio Lozano Gracia, el procurador, es del PAN, ¿no? Ya es un gobierno de coalición. Cuando Zedillo le entrega a Fox la presidencia, en realidad lo que hay es una solución de continuidad económica, de continuidad política, de continuidad en términos de entrega del país, de sus recursos, de su soberanía, en términos de ofensiva contra los asalariados, en términos de ofensiva contra las comunidades indígenas, contra el agro, contra las clases medias, etcétera. Entonces, decir el PRI regresa es un contrasentido. El PRI nunca se ha ido. Tenemos simplemente dos cabezas partidistas de un mismo régimen, dos patentes electorales de un mismo régimen que se han venido turnando el poder en la presidencia y en los estados.
con todo y esto, a mí me parece importante que ponderemos lo que hemos logrado y lo que podemos hacer. En estos 6 años, de 2006 a la fecha, tenemos un país muy distinto, tenemos una circunstancia muy distinta. Porque tenemos una organización política que entonces no existía. Porque estamos presenciando un movimiento social que entonces no existía. En 2006 había un gran entusiasmo, una gran dispersión y una gran desorganización. Hoy ya no es el caso, no estamos atados a lo que decidan los partidos políticos, por ejemplo. Tenemos nuestra propia organización y tenemos, algo que es muy importante, tenemos un movimiento social que no está dispuesto a seguir viviendo en el país tal y como el país está configurado o desconfigurado en el ejercicio del poder oligárquico que hemos venido padeciendo. ¿Perdimos o ganamos las elecciones? Pues está difícil decirlo, es decir, es que no hubo elecciones, es que lo que hubo fue un shopping, es que lo que hubo fue una compra generalizada de sufragios. Yo no sé si perdimos o ganamos algo que no hubo, a fin de cuentas, ¿no? Lo que sí me queda claro es que si no hubiese habido esta compra masiva, esta corrupción generalizada, este secuestro de la voluntad ciudadana, además de los sectores más pobres, habríamos ganado la elección. De esto no me cabe la menor duda, ¿no? Creo que íbamos orientados a ello y me parece que la prueba de nuestro poder es que obligamos al régimen a perpetrar un fraude inocultable, flagrante, a la vista de todo mundo, documentado, con testimonios de tal magnitud que ha habido manifestaciones en contra del PRI por los mismos votantes a los que no les pagaron lo que les habían ofrecido. Ahí está, en los medios, ahí están los videos de los emisores de votos comprados yendo a protestar porque, oye, me dijiste 1,000 pesos y esta porquería solo tenía 300, ¿no? Y desde luego que esta compra masiva del voto, esta corrupción tan terrible de los ciudadanos más necesitados, este tráfico de miseria, esta compra de dignidades, sumada al lavado de dinero, porque se hizo lavado de dinero, al más puro estilo del narco, pues ha generado un descontento aún mayor del que había, ¿no? Y ha evidenciado al régimen en su máxima putrefacción posible, ¿no? Estas operaciones quizá le permitan al régimen darse a sí mismo una salida legal de continuidad, ¿no? Simular una salida legal de continuidad. Pero yo no estoy seguro para nada que le permitan gobernar, ¿eh? Es decir, por antidemocrático que sea un poder, necesita una base social. Necesita una base social auténtica, necesita una base social que esté convencida de la pertinencia de ese poder. No una base social instantánea
que se forma cada elección a cambio de lana y que después se le dispersa, ¿no? Es decir, tenemos a un régimen en una situación de debilidad mayor que en 2006, mucho mayor. Miren, nominalmente Peña Nieto obtuvo ahora, tanto en términos relativos como en términos absolutos, más votos que los que obtuvo Calderón en 2006. Pero su debilidad es mucho mayor. Su debilidad es mucho mayor porque Calderón enfrentó el descontento, la indignación de un tercio de la sociedad por el evidente fraude que se había cometido. Pero Calderón sí tenía una base social. Aquí, en esta delegación, aquí hacia el poniente, ¿no? Mayoritariamente en la del Valle, en la Narvarte, en la Nápoles, etcétera, pues son colonias panistas de toda la vida. Y tenía Calderón ese respaldo. Yo quiero que venga un priista a decir yo voté por Peña y que lo diga con orgullo. Digo, Caldwell no cuenta, y Videgaray tampoco. No lo van a encontrar. Es decir, ¿qué pasa con esto de que ganaron la presidencia y se fueron a meter bajo la cama? Aquí hay algo muy raro. Es que este hombre no tiene ningún respaldo social. Eso por un lado. Por el otro, Peña llega como un candidato repudiado. Calderón no, Es decir, contra Calderón había una animadversión porque simpático no es, porque no es agradable, porque no es, es decir, se le deja ver lo inescrupuloso a leguas, etcétera, pero nadie organizó una manifestación contra Calderón en el proceso de 2006. Es más, les voy a confesar algo, cuando ocurre la primera marcha anti Peña Nieto, a mí me pareció un verdadero disparate. Me pareció un verdadero disparate porque me dije, a ver, pero ¿cómo que una manifestación en contra de un candidato? Es decir, si no estamos de acuerdo con ese candidato, pues votemos en contra de él y ya, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene salir a manifestarnos en contra de él, ¿no? Y fue esa primera marcha anti Peña y vino una segunda y una tercera y ya vamos como en la 10ª. Y entendí luego que me había equivocado, es decir, que la marcha se llama anti-Peña, pero que no es anti-Peña, que no era contra Peña. Es decir, con todo y que Peña sea bruto y corrupto y criminal y lo que ustedes quieran, el problema ya no era Peña, era una marcha contra el sistema político. Era un descontento en contra del cinismo de este sistema político, en contra de la impunidad manifiesta y descarada de un régimen que recicla a cualquier descerebrado, además asesino, y dice, pues ahí vas a la presidencia porque tienes bonita la trompa, ¿no? Y construye por medio de sus medios, ¿no?, un producto como se lanza al mercado cualquier porquería, y nos lo quiere vender como si fuéramos consumidores y no electores, ¿no? Y además nos compra el voto, etcétera, ¿no? Y ya desde mayo se hizo manifiesta la inviabilidad de la candidatura de Peña Nieto. Y yo tengo la impresión de que todavía en febrero, marzo, abril, a pesar de las estupideces que venía diciendo día con día Peña, que no había leído 3 libros, que la hija insultaba a la prole, todas estas historias, que el kilo de tortilla, etcétera, me parece que aún en un momento tan tardío como marzo, abril, el PRI tenía confianza de ganar la elección sin recurrir al fraude. Tenía la confianza de la solidez del estado de ánimo generado
por sus medios, por sus encuestas, y pensaba que no iba a ser necesario el chanchullo. Y se viene el 10 de mayo el concierto de McCartney en el Zócalo, cuando se genera una silbatina generalizada contra Peña, una mentada de madre general, y se viene el 11 de mayo en la Ibero, cuando Peña es abuchado y repudiado, y surge el movimiento Yo Soy 132, y de pronto el PRI se da cuenta de que va a perder las elecciones, de que no tiene piso, de que por el camino que va a situarse en el tercer lugar. Y entonces echa a andar el operativo del fraude masivo, espectacular, ¿no? En donde hasta calzones de Peña Nieto ofrecieron, ¿eh? Ustedes lo vieron, y chivos y gallinas, ¿no? Bueno, y nosotros nos vemos atrapados en una situación muy difícil, porque le apostamos a las vías legales, constitucionales, para un paso fundamental en la transformación del país, que es conquistar el poder presidencial. Creo que nadie aquí se ha confundido, creo que nadie ha creído que nuestro objetivo final es ganar la presidencia. Siempre hemos tenido claro que no es ese nuestro objetivo, que ese es un medio. Nuestro objetivo es la transformación de México, ¿no? Pero ese objetivo se ve obstaculizado severamente cuando se nos atraviesa un fraude en el camino, ¿no? Lo digo pues con un poco de amargura y con un poco de autocrítica, pero a principios de este año, a fines del año pasado, no, saben, sobre todo cuando fue la elección en el Estado de México, cuando fue el fraudezote de Erubiel, yo comenté con algunas personas, les dije, ¿saben qué? Estamos jodidos, porque esto está cerrado, porque no nos van a dejar llegar, y porque nos estamos preparando para enfrentar el fraude de 2006, no para enfrentar el fraude de 2012, y el fraude de 2006 ya fue, ¿no? Creo que habría sido imposible, de todos modos, contrarrestar la compra masiva de votos. Es decir, no hay instrumentos legales, organizacionales para impedir la compra de sufragios, ¿no? Pues ¿cómo se le hace, no? ¿Cómo se le hace si desde marzo López Obrador le dice al IFE aguas? Creo que es en febrero, el 18 de febrero, algo así, le manda un documento al IFE y le dice, aguas, con esto y con esto y con esto y con esto, por favor vigila todas estas prácticas, ¿no? Y la respuesta del IFE es maravillosa y le dice, bueno, si ocurren entonces ya veré qué hago, ¿no? A toda madre, ¿no? Bueno, el hecho, compañeras y compañeros, es que el poder se ha desnudado de una manera espectacular. Que el IFE, pues es el PRIFE, pues se evidenció como un mero, como una secretaría electoral del PRI, ¿no? O del PRIAN, si ustedes gustan, que quedan al desnudo los vínculos de la cúpula priista con el narco, con los lavadores de dinero, ¿no? Que se evidencia pues todo este nudo de complicidades de Soriana, de Monex, de todo esto, ¿no? Y con toda esta evidencia, nosotros tenemos la razón jurídica y moral y tenemos a la institucionalidad en contra. Manifiestamente los 7 magistrados del Tribunal Electoral
son personas del régimen. Están puestas allí por el régimen y para defender los intereses del régimen. Esto es claro. Aún así, la opinión generalizada del movimiento, adentro del movimiento, es que es inevitable un fallo que valide la elección del 1 de julio. Yo no estoy de acuerdo con que esto sea, con que esto esté escrito, con que esto sea inevitable. Y tengo algunas razones para pensar en ello. La primera es que así como esos magistrados están sometidos a presiones brutales por parte de sus propios compinches, es decir, de la gente del régimen, y cuando hablo de presiones brutales me puedo imaginar perfectamente amenazas de muerte, me puedo imaginar perfectamente promesas de decenas de millones de dólares para cada magistrado, me puedo imaginar perfectamente extorsiones del tipo, tengo un video sexual tuyo, si invalidas la elección, mañana estás en YouTube. Digo, así es el PRI, así opera, así ha operado siempre, es la mafia, ¿no? Frente a esas presiones, a mí me parece que es posible que la sociedad ejerza contrapresiones y le haga llegar a todos y cada uno de los magistrados el mensaje de que se van a convertir en leprosos sociales si dan por buena esa elección aguzanada, de que van a ser repudiados por el resto de sus vidas, por su entorno social, por su país. ¿Podremos hacerlo? No sé, nos quedan pocos días y creo que ha habido un desconcierto, ha habido una cierta parálisis, ha habido como una calma, como un interregno entre dos momentos muy convulsionados y que ahorita estamos todos muy bien sin saber para dónde. Creo que a muchos ha desconcertado el mensaje de Andrés Manuel, ¿no? De juntemos pruebas, juntemos pruebas, juntemos pruebas, informemos y esperemos el fallo, ¿no? Y no recurramos a la movilización, ¿no? Esto ha generado mucho desconcierto, ¿no? Bueno, yo creo que es claro que López Obrador está jugando lo que él dijo que iba a jugar desde un principio, que era la vía legal, la vía jurídica y hasta ahí, ¿no? ¿Ha desaconsejado López Obrador la movilización? No, tampoco en ningún momento. Simplemente él no va a encabezar esa movilización. No por ahora y tal vez no lo va a hacer, punto, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, Eso no quiere decir que no debamos o no podamos ir al tribunal electoral, que no podamos y no debamos bajar las fotos y los nombres de todos y cada uno de los 7 magistrados, sus correos electrónicos y sus teléfonos que están en la página del Tribunal Electoral, te.gov.mx, así de simple, imprimirlas y decirle a todo mundo, oigan, de estos 7 señores, señoras y señores, porque hay una mujer ahí, depende que en México pueda haber democracia o no. Y es una decisión que van a tomar en 2 semanas. Vale la pena que nos dirijamos a ellos y que les hagamos saber nuestro sentir. De nosotros depende que lo hagamos o no. Ahora sí, se demuestra que el movimiento López Obradorista no es un movimiento caudillista, a ver cuál caudillo. Ahora sí, nosotros tenemos la decisión, todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, en nuestras manos. Eso por lo que se refiere al movimiento, a Morena, a los militantes de los partidos de la coalición Movimiento Progresista, pero también están los compañeros de Yo Soy 132, que al parecer han decidido aprovechar este momento para poner orden en sus ideas, para diseñar visiones de más largo plazo, etcétera. Y estamos pues viviendo este interregno un poco desconcertante de aquí al 5 de septiembre, a más tardar, ¿no?
Hay otros elementos que no conocemos, pero que podrían llevar al Tribunal Electoral a invalidar la elección. Esos no están en nuestras manos. Me imagino escenarios posibles, ¿eh? A ver, imagínense ustedes ahorita a la cúpula priista haciendo sus cálculos y diciendo, híjole, sacamos oficialmente 38% de los votos, pero la intención de voto real para nosotros era del 15 o del 20%. No vamos a poder gobernar. No vamos a poder gobernar y además este hombre es muy pendejo. Y además los gringos no lo quieren, porque no lo quieren por narco, porque no es del cártel al que ellos protegen, es del otro cártel. Este hombre tiene muchas discapacidades para gobernar, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente hacemos nuestra la presión para invalidar las elecciones y le decimos a los integrantes del tribunal, oigan, está bien, vamos al interinato, ¿no? Y me imagino la gula de poder con la que se podrían estar peleando esta posibilidad, gente como Manlio Fabio Beltrones o Gamboa Patrón, por ejemplo, ¿no? Y que de pronto digan, pues va, interinato. Digo, no sé, aquí estoy especulando y aquí me estoy imaginando posibles escenarios que no siempre tomamos en cuenta, ¿no? Y que no están en nuestro ámbito, que no forman parte ni siquiera de nuestra lógica ni de nuestro modo de ver el mundo, pero sí puede formar parte de la lógica de ellos, ¿no? Les digo, creo que estas cosas pueden estar ocurriendo. Con todo, me parece que lo más probable es que el 5 de septiembre o antes, el Tribunal Electoral esté dando por buena la elección. Creo que este es el escenario más probable, digo, no me chupo el dedo, ¿eh? Y bueno, ahí, pues hasta ahí llegamos, es decir, ahí se agota la vía legal, la vía electoral, la vía institucional, ¿no? La vía jurídica. Queda una tenue posibilidad abierta, y es que ante el reclamo del movimiento progresista de que el Tribunal Electoral considere la inconstitucionalidad de la elección, porque no solo le está reclamando la ilegalidad de cara al COFIPE, sino también la inconsistencia de estos comicios de cara a la Carta Magna, de acuerdo a lo que dice el artículo 41 de la Carta Magna. Bueno, el Tribunal Electoral se podía hacer güey y ni siquiera mencionar este punto en su fallo. Si lo menciona, tendrá que hacerlo lavándose las manos y diciendo, yo no soy un tribunal constitucional, por lo tanto me declaro incompetente para juzgar ese aspecto de tu demanda, movimiento progresista. Las elecciones valen, pero yo no puedo juzgar si son constitucionales o no. Tendrían que hacerlo, tendrían que incluir un razonamiento de este tipo en el fallo que emitan. Y si lo hacen, entonces podemos ir a la Suprema Corte, que es el Tribunal Constitucional, a decirle, ese señor se declaró incompetente para juzgar cosas de la Constitución, entonces te toca, man. Declara inconstitucional esta elección. Sería el último recurso legal y hasta ahí llegamos. ¿Y qué sigue, no? Bueno, sigue algo, compañeras y compañeros, muy interesante y muy emocionante a mi modo de ver. Sigue una circunstancia como no se había presentado en este país nunca en la historia reciente. Sigue una circunstancia en la que se constelan, por así decirlo, en la que se conjuntan una organización política ciudadana, un movimiento social que puede seguir en ascenso, a lo mejor y ya se fue todo al carajo. Yo creo que no, yo creo que están en un momento de repliegue muy circunstancial,
para reflexionar y para pensar muchas cosas, y además están actuando. Los compañeros de Yo Soy 132 están dando una organización, se están dando un programa, están haciendo acciones. Hace una semana, por ejemplo, tomaron las casetas de autopistas en Veracruz, ¿no? En fin. Entonces tenemos la presencia de un movimiento social que de una manera muy inesperada para mí está siendo consciente y haciendo conciencia con una enorme lucidez de cosas que no resultaban claras para el conjunto de la sociedad hasta hace 6 meses. Les doy un ejemplo. Yo Soy 132 postula, hay que democratizar los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tal y como están hoy en día son un obstáculo insalvable para la democratización del país. Esto era muy difícil que el conjunto de la sociedad lo entendiera, que entendiera la relación entre medios oligárquicos y monopólicos y desarrollo democrático. Pues los chavos lo entendieron a la primera y de una manera perfectamente clara, y además lo están difundiendo de manera masiva entre sus cuates, entre sus familias, en sus entornos sociales. Y se multiplica entonces una serie de elementos de lucidez social que son muy importantes. Frente a esto tenemos un poder débil como no lo había habido nunca. Les decía, ni Calderón estaba tan débil. Y eso, que en septiembre de 2006 tuvo que entrar la embajada gringa a ponerlo porque no daba una, confesado, contado por el embajador Tony Garza, ¿no? Este güey está tan débil que me voy a meter, así se lo reporta al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Lo voy a consolidar, ¿no? Bueno, hoy en día, yo les decía, Peña Nieto está más débil, porque Peña Nieto, es decir, Calderón llega a ser presidente con un respaldo social. El respaldo social de Peña Nieto se acaba cuando se acabe el saldo de la tarjeta Soriana. Ahí hay un problema. Entonces, si Peña Nieto es declarado presidente electo, ellos están en una bronca muy grave. Y además están en una circunstancia en la que no tienen el control del aparato represivo del Estado. El jefe máximo sigue siendo Calderón. Entre el 5 de septiembre y el 1 de diciembre, el dueño del Ejército y de la Marina y de la Policía Federal sigue siendo Calderón. Y si se desborda la gente, digo, nosotros como Morena vamos a actuar con mucha responsabilidad y no vamos a poner en riesgo a nadie. Pero tampoco podemos impedir, porque ya no nos toca, como lo hicimos en 2006, contener a los impacientes, ¿eh? Y además ya no tenemos margen ni posibilidad. ¿Por dónde van las cosas? ¿Habrá energía social? ¿Habrá gasolina social para lanzarse a parar el país? No lo sé. Pero me parece que puede haberla. Me parece que puede haberla en un momento en el que el poder oligárquico es fundamentalmente débil, en un momento en el que está como hibernando, como en una transición, ¿no? Como cambiando de piel, es vulnerable. Nosotros vamos a ser muy responsables, y como además sabemos que no vamos a hacer berrinche porque chin, otra vez no nos tocó la presidencia y queríamos la presidencia como diera lugar, no es nuestro caso. Nosotros estamos empeñados en la transformación del país, ¿no? Por la vía pacífica, eso sí. Pero así como el plantón de 2006 permitió calmar los ánimos
permitió darle un cauce a muchos descontentos que ya se querían ir a los madrazos. Todavía, compañeras y compañeros, en 2007, todavía en 2008, en estos círculos se planteaba, había gente que decía, bueno, pero ya, ¿no? Vámonos a los madrazos. Y había que estarlos conteniendo, ustedes lo recordarán. Todavía un año, 2 años después de las elecciones, ¿no? Y había que estarles diciendo, no, espérate, por ahí no va, etcétera. Bueno. Hoy en día es claro que nosotros ni podemos ni queremos ser ese factor de contención. No nos corresponde. Creo también que ya nadie está pensando, o muy poca gente, en irse a los madrazos, pero creo que hay mucha gente, muchísima, que está pensando en ir a la desobediencia civil y en ir a la resistencia movilizada. La pregunta de los 64,000 pesos es, bueno, ¿qué va a hacer López Obrador? ¿Va a encabezar esa resistencia o no? ¿No? Yo no sé por dónde va, pero lo que también me parece claro es que hay una gran probabilidad de que esa resistencia se dé al margen de la estructura de Morena, ¿eh? Es decir, hay mucha gente que está muy enojada y que no necesariamente se va a enmarcar en lo que nosotros digamos y decidamos, ¿no? Viene nuestro congreso, nuestro primer congreso constitutivo, en noviembre, ¿no? Es decir, nuestro esfuerzo no es para esta coyuntura, nuestro esfuerzo es de largo aliento, ¿no? Nos tocará acompañar o no estas movilizaciones, si ocurren o no, no lo sé. Lo que les digo es que vienen 3 meses casi enteros, ¿no? En los que vamos a ver si hay gasolina social suficiente, si hay un impulso social suficiente para deponer al régimen o no, es decir, para desembocar en una insurgencia civil generalizada al estilo Egipto, ¿no? No sé si lo va a haber o no. Ahorita, como están las cosas, parece difícil que ocurra ese escenario por 2 razones principales, ¿no? Una, porque justamente no parece que vaya a haber una dirigencia consolidada, probada, como la de López Obrador, encabezando ese movimiento. Yo creo que López Obrador es un hombre muy responsable y creo que no encabezaría una cosa así, si no tuviera la absoluta seguridad, ¿no?, de que esto se puede lograr de manera fácil e incruenta, ¿no?, y sin saldos humanos. Y esa seguridad no se la puede dar nadie, ¿no? Entonces, les digo, me parece difícil por eso, y me parece difícil también porque en estos días, en estas semanas, pareciera haber un reflujo, pareciera haber como un repliegue de las movilizaciones, que a mi modo de ver es un repliegue muy coyuntural, que se va a convertir en un ir hacia adelante cuando se conozca el fallo del Tribunal Electoral. Pero hay otros factores que pueden impulsar una rebelión popular. Miren, este año hemos tenido indicios de que hay una lógica rota en el ejercicio del poder, y es que el poder intimida, el poder amenaza, el poder atropella, el poder se excede, y con todo eso el poder se impone, y con todo eso el poder amedrenta, desarticula, desmoviliza y desmoraliza a la sociedad. Lo que hemos vivido este año es una lógica inversa.
hemos vivido este año una lógica en la que los atropellos, los excesos, la insolencia del poder movilizan a la sociedad en contra suya. Nada más claro que la gestación de Yo Soy 132. ¿Quién conformó a Yo Soy 132? Pues el PRI. Si el PRI se hubiera tragado el repudio a Peña Nieto en la Ibero, no habría habido Yo Soy 132. Pero el propio poder, con su arrogancia, es el que en determinado momento empieza a multiplicar las iniciativas en su contra cuando las lógicas de poder están rotas. ¿Y qué hace Joaquín Caldwell? ¿Y qué hace Videgaray? Amenazan a los chavos que abucharon a Peña Nieto. Y ante esa amenaza, ellos sacan un video diciendo: no somos porros, no somos infiltrados, somos estudiantes de la Ibero. Y ese video lo hacen 131 estudiantes de la Ibero. Y entonces el PRI vuelve a amenazar a los que hacen ese video. Y entonces sale la sociedad a decir: yo soy el 132, cabrón, te esperas. Ya deja de estar amenazando. Y esto le da fuerza a los chavos. Y empieza una espiral ascendente que empieza a articular el descontento histórico contra el PRI. Porque la sociedad ya se pronunció contra el PRI. Se pronunció en 2000. Es decir, si ellos creen que pueden reconquistar a un país tan agraviado en 12 años, están totalmente equivocados. La última vez que ellos ganaron una elección sin recurrir al fraude masivo fue en 94. No volvieron a conseguirlo. En 97 la perdieron y han perdido todas desde entonces, y si parece que las ganan es porque le meten dinero. Este año ellos tenían la gran esperanza de recomponerse de una manera legal, de legitimarse con la voluntad popular, y no pudieron. Tuvieron que sacar la chequera, tuvieron que lavar dinero para comprar millones de votos. Entonces, en esta lógica de agravio, ¿no?, cada paso que dé el poder exacerba más los ánimos sociales. Les decía, bueno, para la sociedad este es un momento privilegiado de deshacerse de una vez por todas del poder oligárquico. Sea ejerciendo una presión lo suficientemente intensa sobre el Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral invalide esa elección, lo cual nos abriría un periodo maravilloso de recomposición, de airear toda la podre del poder, con una presidencia interina encabezada por quien sea, no tiene importancia quién la encabece. El hecho es que esa presidencia sería una presidencia muy débil, porque sería una presidencia con el encargo específico de administrar el país en lo que se organiza un nuevo proceso comicial, nada más. Sería una presidencia que no podría, por ejemplo, ni siquiera soñar con emprender una de sus reformas estructurales, ¿no? Entonces, esto estaría maravilloso, porque además sería una solución en el marco de la legalidad, en el marco de la institucionalidad, en el marco de lo que establece la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esa es la vía pacífica, esa es la estabilidad democrática que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que se cumpla la ley, estamos pidiendo que se le dé curso a la estabilidad institucional. Pero el poder subvierte, el poder insurrecciona, el poder con su ceguera, con su torpeza, con su arrogancia, con su insensibilidad, termina por exasperar a los países. ¿Es el caso de México? Pues, compañeras y compañeros, es la gran pregunta, ¿no? ¿Está esta sociedad lo suficientemente al borde del enojo ya irremediable en contra del régimen político y de sus instituciones? No lo sé. Se va a ver en estas semanas y en estos meses,
Y depende, les digo, de cada uno de nosotros. Ahora sí, el país tiene que decir algo y lo tendrá que decir por Twitter, por correo electrónico, por teléfono a cada uno de los magistrados, alrededor del Tribunal Electoral. Y lo tendrá que decir después del fallo en las calles. Es un periodo de 3 meses, pues, en el que, a mi juicio, la moneda está en el aire. Si se agota la vía legal y el último chisguete de legalidad posible es la intervención de la Suprema Corte, que es una posibilidad además muy incierta, en la que muy posiblemente la Suprema Corte se haga güey, que es lo que suele hacer en estos casos, ¿no? Ya lo hicieron en 2006 se lavaron las manos. Había un ministro espantoso, creo que era Mariano Azuela, que dijo una cosa terrible en aquel entonces cuando se le llevó la elección y se le dijo, oye, es que además aquí tienes que intervenir porque hay una violación a derechos fundamentales. Y lo que él dijo fue, no, ese artículo de la Constitución que ustedes invocan está escrito con las patas. Eso dijo, ¿no? O sea, es decir, imagínense un ministro de la Suprema Corte cuya obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución, y dice, no, pero pues es que como la Constitución está escrita con las patas, pues yo me lavo las manos, ¿no? A toda madre. Creo que fue Mariano Azuela, que era presidente de la Suprema Corte en ese momento. Bueno, se despeja esa posibilidad. Y entonces sí tendremos un país con las vías institucionales y legales completamente cerradas, ¿no? Con la vía electoral clausurada. Y pues habrá un periodo de 3 meses en el que la sociedad decidirá si quiere o no deponer al poder político y hacer realidad el postulado del artículo 39 de la Constitución, que es que la soberanía dimana del pueblo y que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar la forma de gobierno. Vamos a ver, ¿no? Puede ser que la sociedad decida que no es el momento de poner en práctica este derecho, que no hay las condiciones para ponerlo en práctica. Y entonces lo que vamos a tener es la imposición, el 1 de diciembre, de otro presidente espurio, más débil, más repudiado, más impopular, más probadamente criminal que Felipe Calderón. Y si eso ocurre, compañeras y compañeros, bueno, tenemos entonces por delante un panorama realmente espléndido. Tenemos 6 años por delante para derrocar a Peña Nieto. Muchas gracias. Depende qué tengan en juego para invalidar la elección. Es decir, a ver, tienen base legal para invalidarla y tienen base legal, ni modo, esto es un hecho, para darla por válida, ¿eh? Es decir, la ley siempre se interpreta, ¿no? Y la ley da margen suficiente para validarlo, para invalidarla. Si se ciñeran a consideraciones éticas, tendrían que invalidarla. Se van a ceñir a intereses personales. ¿Por dónde van estos intereses personales? Bueno, yo lo señalaba, decía, por un lado, me parece claro que son del régimen, que piensan como el régimen, que los puso el régimen allí, y que además deben ya tener encima, ¿no?, una serie de ofertas y de amenazas para que actúen e invaliden y den por buena la elección, ¿sí?
Pero por otro lado también decía, bueno, pero tal vez nosotros podamos hacerles llegar el mensaje de que si dan por buena la elección, se quedan sin sociedad y se quedan sin país. Es decir, tal vez seamos capaces de hacerles llegar el mensaje de que si ellos votan por la validez de esa elección, no van a poder vivir tranquilos y no van a poder salir a la calle, ni pararse en un restaurante, ni en una iglesia, ni en un parque, y que cuando vayan a París, alguien que los reconozca en París los va a repudiar. Es decir, el destino que tiene ya gente como Felipe Calderón. O sea, Felipe Calderón es un apestado social en el mundo. Es decir, si se va a Mongolia y llega un mexicano a Mongolia, le va a mentar la madre y le va a decir asesino, ¿no? Calderón ya tiene garantizado este futuro, ¿no? Podemos decirle a los magistrados, oigan, se están jugando un futuro como este. No se trata de amenazas, no se trata de agresiones, no se trata de decirles, güey, te voy a matar o te voy a partir la madre. No, no, simplemente decirle, oye, estás echando a perder tu vida con este fallo y la de tu familia. ¿Realmente ya lo pensaste? Como se lo dijo López Obrador a Calderón en 2006, le dijo, oiga, piensa en sus hijos, van a ser hijos del espurio, ¿no? Y Calderón no quiso pensar en sus hijos, y sus hijos son hijos del espurio, y lo van a seguir siendo hasta que se mueran, y sus nietos van a ser nietos del espurio. De ese tamaño. Bueno, a lo mejor y sí somos capaces de comunicarle este mensaje a los magistrados. Debilitar a Peña Nieto, y debilitar a Peña Nieto es debilitar a Televisa. Mira, Televisa creía y Peña Nieto creía que la televisión fabricaba presidentes y realmente se creyeron su propia mentira y su propia fabricación. Pensaron que con el respaldo masivo de los medios era suficiente para ganar limpiamente la elección con el 50 y tantos % de los votos, ¿no? ¿Qué los hizo fallar en su pronóstico? Bueno, en primer lugar, que se partió de una premisa falsa. La televisión es muy poderosa, pero no es omnipotente. Si la televisión fuera omnipotente, Peña Nieto habría ganado limpiamente la elección con el 99% de los votos. Así de simple. Si el poder de la televisión fuera ilimitado, habrían impuesto a Peña Nieto ya no como presidente, sino como Dios de culto nacional. Pero el poder de la tele no es ilimitado. Aquí hay muchas falacias. Sí tiene un impacto, muy decisivo, pero no es absoluto. Por supuesto que la difusión masiva de encuestas mentirosas, claro que induce tendencias políticas en la sociedad, pero no puede modificar radicalmente el panorama. Tan no lo puede modificar radicalmente que todas las encuestadoras se exhibieron como mentirosas. No pudieron fabricar esta mayoría absoluta de Peña Nieto que no ocurrió nunca, ¿no? La mayoría relativa se consiguió comprando votos, no repitiendo encuestas. Incidieron, pero poquito, ¿no? La televisión tiene un poder de decisión muy grande, pero ya no es 2006, es 2012, y en 2012 tenemos una presencia de los medios no convencionales de comunicación enorme. La gran diferencia, quizá en la circunstancia política, que es yo soy 132 y Morena, es una diferencia impulsada en buena medida por las redes sociales, multiplicada por las redes sociales. Entonces, el crecimiento de estas redes sociales genera una debilidad de los medios tradicionales. Mientras más avanzan los medios no tradicionales, más retroceden en su influencia y en su poder los medios típicos, los medios clásicos, ¿no? Entonces, yo diría, no tenemos tele, no tenemos radio, tenemos 2 o 3 o 4 medios impresos, tenemos
unas cuantas horas de presencia de periodistas independientes en la radio, ¿no? Y ya, pero tenemos Twitter y Facebook y YouTube y correo electrónico. Bueno, el peso de esto se ha hecho sentir en esta elección, ¿no? Se ha hecho sentir de manera muy importante. Sigámosle por ahí y sigamos por ese lado, aprovechando esa rendija irreparable que tiene el sistema, porque eso va a ir creciendo, ¿eh? Esta brecha va a crecer. No se puede sellar, no se puede reparar. Esta grieta en el modelo mediático de la sociedad no tiene vuelta para atrás. Va a acabar derrumbando a las señales de aire, va a acabar derrumbando a las frecuencias radiales y a las frecuencias televisivas tradicionales. Es decir, hay un dato, nosotros ya con esta chiva, ¿no? Ya no solo podemos mandarnos mensajitos, podemos escuchar una señal streaming de audio, es decir, esto es un radio, esto es una radio. Y no tenemos que colgarnos a una AM o a una FM, podemos escuchar radio internet o radio en internet por este medio. Esto va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Nunca tendremos los recursos para producir que tiene Televisa. Pero yo aquí les hago una reflexión, pero tenemos el hambre y el hambre es madre del ingenio. Tenemos la capacidad de inventar, con muy pocos elementos, tecnologías, modos de operar, procedimientos, etcétera. Sigámosle por ahí. Bravo. Buenas tardes, yo soy de Durango, y quería exponerles aquí, principalmente al señor Pedro Miguel, mi caso. En el año 2010 en Durango hubo cambio de gobernador y la gente pues está molesta y hay mucha pobreza y desempleo. Los jóvenes se suicidan cada año de 80 a 100 porque los van contando ahí los medios regionales del periódico, la prensa escrita. Entonces, en el cambio para gobernador año 2010 se unió el PAN-PRD para quitar, según esto, al PRI. Y sí hubo mucha movilización y votación contra el PRI, se dice que el PRI no ganó, se robó las urnas, las AFIS llegaban todos con armas largas a robarse las cajas donde pues, sabían que no era para ellos, en las colonias riquillas que eran para el PAN-PRD que fueron en coalición. Entonces, tardaron en dar el resultado, pero dieron el resultado y la gente se calmó y ya no hizo nada. ¿Irá a cambiar, irá a suceder lo mismo aquí? Pues es mi pregunta. Muchas gracias. Mire, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Lo que sí puedo constatar es que hay una relación directa entre descomposición social, desesperanza, violencia y margen de acción para el fraude. Esto es matemático, es decir, el mapa de la violencia y el mapa de la pobreza del país, a mayor violencia, a mayor pobreza, mayor es el voto por el PRI. Por una razón muy simple, y es que los ciudadanos están más desamparados, y a mayor desamparo, mayor es la posibilidad de comprarles, de sobornarlos como ciudadanos, de comprarles la voluntad. Le digo que coinciden estos mapas, ¿no? De la pobreza, de la violencia, de la descomposición con las altas votaciones para el PRI. Lo que usted plantea, compañera, nos pone ante un problema muy importante, que es ¿cómo le hacemos? Si este sistema multiplica la violencia, multiplica la pobreza, multiplica la marginación y la descomposición, y al multiplicarlas se crea las condiciones para perpetuarse electoralmente a sí mismo, ¿no? Esta es una cadena muy perversa, es un círculo vicioso terrible, ¿no? Que se presenta en Durango de una manera muy clara, que se presenta en el sureste de una manera muy clara, en regiones agrícolas de una manera terrible, devastadora, en las regiones más marginadas de la urbe, ¿no?
Bueno, aquí tenemos un problema muy fuerte que resolver, ¿no? Y es cómo diablos hacerle para, en un entorno de pobreza creciente que propicia el fraude, cómo contrarrestar el fraude, ¿no? Lo que usted dice a mí me obliga a desembocar en un hecho, o en un dato, o en una postura, o en una opinión, y es que las vías electorales ya dieron de sí, que por el momento no parece haber una salida para el país en el terreno electoral. Esta es una opinión muy personal mía, es decir, con esta correlación de fuerzas y con las cosas como están, híjole, o sea, no podemos ganar nunca, ¿no? No podemos ganar nunca, o más bien estamos condenados a ganar siempre y a que nos roben el triunfo, ¿no? Es decir, es que con estos ya son 3 a escala nacional, ¿no? O sea, 88, 2006 y 2012, ¿no? Es decir, cuando ganamos, nos roban el triunfo, ¿no? A ver, aquí hay un problema grave. Es decir, esta vez ni siquiera ganamos, esta vez teníamos las condiciones sociales para conformar una mayoría, ¿no? Para conformar una mayoría de votos, y esto fue adulterado de manera ilegal por el PRIAN para producir un resultado espurio, ¿no? Claro, es decir, ahora están muy quitados de la pena, y si nos empeñamos y nos vamos a fondo y volvemos a tomar reforma, decir voto por voto, nos van a decir, órale, abran todo. Y ahí van a estar los votos para Peña Nieto, ¿no? Y ya lo dijeron ayer los magistrados. Ya dijeron ayer, no, pues si nosotros lo que estamos cuidando es el voto de la gente, ¿cómo vamos? Dijeron, ¿no? Adulterar ese voto. Pues claro, pues si son votos falsificados, ¿no? Pues ahí están en las urnas. Si ahora abrimos todas las urnas, pues sí, pues va a resultar que ellos ganan, ¿no? Entonces, por eso hemos recurrido a cuestionar lo que hay detrás de la emisión de cada voto de esos. Y vamos a encontrar que detrás de 5 millones de esos votos, lo que hay es una tarjeta de Soriana, un pollo, un chivo, unos calzones, 1,000 pesos o crédito para celular, ¿no? Cemento, lo que ustedes gusten y manden, machetes, relojes, memorias USB, platos, discos de música, películas. Bueno, pues que no vieron la exposición Expofraude el domingo pasado, pues ahí está, ¿no? El cochinero. Desde luego, tenemos que intensificar nuestro trabajo político, y esta es una tarea a largo plazo. Pase lo que pase en esta circunstancia, como Morena tenemos que trabajar en estos sectores, compañera, en estos estados, en estas regiones. Tenemos que trabajar con la gente que esta vez entregó su voluntad popular, su voluntad ciudadana, a cambio de un mendrugo, a cambio de una limosna, a cambio de cualquier cosa. Mira, tú señalas un factor muy importante que fue dramáticamente documentado por uno de los cables de Wikileaks, de los que publicamos en la jornada el año pasado. Quiero aprovechar para hacer un paréntesis, para hacer un comercial, no es un comercial, para hacerles una reflexión que aparentemente no viene al caso. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, el hombre que desnuda el poderío de Estados Unidos en el mundo, los crímenes de guerra de Estados Unidos en el mundo, el injerencismo de Washington en el mundo y en México, está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Está acusado en Suecia por presuntas agresiones sexuales absolutamente inverosímiles, absolutamente fabricadas. Él se presentó voluntariamente ante la policía sueca para ser interrogado en torno a esas historias, y la policía sueca lo dejó en libertad. La primera fiscal lo dejó en libertad. No había nada, de nada. Y ahora
Suecia lo quiere en extradición, ni siquiera le ha levantado cargos, ni siquiera hay una acusación en su contra. Dicen que lo quieren llevar a Suecia para interrogarlo, nada más. Él ha dicho, interróguenme en Londres, voy a la embajada sueca, o lo hacemos por videoconferencia, cosa que está permitida en la legalidad de la Unión Europea. Suecia se niega en redondo, y se niega en redondo porque toda esta historia de las agresiones sexuales contra 2 ciudadanas suecas es una coartada para capturar a Assange y entregarlo a Estados Unidos. Porque Estados Unidos quiere vengarse de Wikileaks, de Assange, ya se está vengando de Bradley Manning, que es el hombre que entrega parte de los documentos del Pentágono a Wikileaks. Y Assange podría ser condenado a muerte en Estados Unidos. Para Washington, las revelaciones de Wikileaks han sido uno de los 2 más demoledores golpes que ha sufrido en este siglo. El otro es el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. La diferencia es que Wikileaks no mató a una sola persona y, como diríamos nosotros, no rompió ni un vidrio. Yo quiero decirles que nuestro movimiento y nuestra sociedad están en deuda con estos 2 hombres y con esta organización, con Julian Assange y con Bradley Manning. Están en deuda porque los cables de Wikileaks que Julian Assange nos entregó para que los difundiéramos en la jornada, permitieron a la sociedad hacerse un retrato del grado de dependencia, del grado de entrega, del grado de injerencia, del grado de corrupción y del grado de mendacidad del sistema político mexicano. Y esa conciencia, el haber echado esa luz sobre esos aspectos tan turbios del régimen, han sido fundamentales para el surgimiento y la consolidación y el avance de movimientos y de organizaciones sociales. Creo que nos toca, compañeras y compañeros, aunque no les debiéramos nada, pero sí les debemos, aunque no les debiéramos nada por mera solidaridad ética y humana, creo que nos corresponde ir un día de estos a la Embajada Británica a hacerles saber a los representantes de esa potencia colonial que repudiamos en términos absolutos la persecución contra Julian Assange. Cierro mi largo paréntesis. Y sí, es un factor muy importante, pero tiene algunos matices. Mira, lo que dicen en los lavaderos periodísticos, ¿no?, es que hasta el año pasado, cuando le mencionaban a Enrique Peña Nieto, a Hillary Clinton, ella decía, over my dead body, sobre mi cadáver, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque Peña Nieto era del otro cártel, es decir, los gringos han estado apoyando a un cártel y Peña Nieto es del cártel contrario, entonces, o un sector del gobierno gringo apoya a uno de los cárteles en México y Peña Nieto apoyaba al otro o era del otro, en fin, ¿no? Esto es muy turbio, estos intereses son muy turbios, pero lo que termina imponiéndose siempre es el pragmatismo, ¿no? Es decir, si los gringos un día descubren que quien puede garantizar la estabilidad política en México es López Obrador, van a apoyar a López Obrador, no les quepa la menor duda. De hecho, lo apoyaban al principio de 2006. No lo apoyaban, simplemente decían, está bien, pues este es el que va a hacer que el país se estabilice, ¿cuál es la bronca?, ¿no? Eso también lo supimos por los cables de Wikileaks, ¿no? Bueno, si ahorita ellos consideran que lo menos costoso en términos de estabilidad y de cumplimiento de sus puntos, de su agenda de intereses,
es que Peña Nieto tome posesión, van a estar con Peña Nieto, ¿no? Si ellos consideran que la toma de posesión de Peña Nieto pone en peligro la estabilidad de su frontera sur y pone en peligro los intereses de Estados Unidos en México, van a dejar de apoyar a Peña Nieto. Tan simple como eso, ¿eh? Es decir, los gringos no tienen amigos, tienen intereses. No funcionan de manera preponderante al menos con base en ideologías, operan con base en intereses. Cuando les estorba Gaddafi, lo bombardean. Cuando les ayuda Gaddafi, lo reciben en Washington. Cuando les vuelve a estorbar, lo asesinan. Así son los gringos. Así han sido siempre, así se han portado con Somoza, así se han portado con Gaddafi, así se portaron con Saddam Hussein, así se han portado con el Chapo. Es decir, ellos están atentos a su agenda y al cumplimiento de su agenda. Lo que se oponga a esa agenda, ellos lo combatirán, lo que apoye esa agenda o lo que concuerde con esa agenda, ellos lo respaldarán. ¿Cuál es la gran moraleja de esto? A mi juicio, la gran moraleja es que nos tiene que valer madre lo que piensen los gringos. Allá ellos. Nos tiene que valer madre y hacer las cosas con o contra su voluntad. Ese es asunto de ellos. No podemos seguirnos comportando, no podemos seguir tolerando que el poder público se comporte como el poder público de un país ocupado. No podemos seguir tolerando unas autoridades que actúan como el gobierno títere de Irak, compañeras y compañeros, porque esa es la verdad. Porque somos tan títeres como gobierno, tenemos un gobierno tan títere, no, nosotros no lo somos, como las autoridades de Afganistán y de Irak, de veras, ¿no? Miren, es que el grado de ignominia es de veras pavoroso, el grado de entreguismo, el grado de servilismo al que se ha llegado es terrible, ¿no? Entonces, y esto da igual que se apellide Calderón o que se apellide Peña Nieto. Da exactamente igual. Una de nuestras tareas es avanzar, pues no solo a la Cuarta República, a la Segunda Independencia. Tenemos que operar la Segunda Independencia. Sí, bueno, lo que tú señalas es un fenómeno que tiene un ciclo ya largo en el transcurso de la imposición del modelo neoliberal. Es decir, voy a ser tal vez muy burdo, pero hace 20 años, hace 25 años, ni siquiera tenía que estar puesto en las leyes un derecho tan evidente como el derecho a tomar agua. Todo el mundo tenía derecho a tomar agua y si tú entrabas a un lugar y pedías un vaso de agua, te daban un vaso de agua, aunque no consumieras. Y si consumías y decías, deme un vaso de agua, te llevaban un vaso de agua. Eso era un derecho. Ese derecho nos ha sido confiscado en el curso de estos lustros y ya no tenemos derecho al agua. Hoy el agua es un privilegio que tenemos que adquirir. Pasó de ser un derecho a ser una mercancía. Esa es una de las esencias del neoliberalismo, ¿no? Pongo otro ejemplo. Hoy, si tú quieres utilizar el segundo piso ese que hicieron al Estado de México, tienes que pagar. Te quitaron el derecho de libre tránsito. Hoy el tránsito es una mercancía, es un servicio. Y los cabrones del DF, que son además nuestros empleados, a los que nosotros elegimos, por los que nos hemos movilizado, pretenden imponernos algo parecido en su cosa esa que están construyendo. ¿Saben qué? Si nos dejamos, estamos locos, ¿eh? Si nos dejamos cobrar ese peaje, de veras nos merecemos a los peores de los gobernantes. Yo diría, la bienvenida a Mancera tiene que ser una manifestación exigiéndole que abra esas madres y que quite las casetas y que en esta ciudad soberana
impera el principio de libre tránsito. Mucho le hemos aguantado a Ebrard, mucho le seguiremos aguantando tal vez, pero que no nos quiera ver la cara de pendejos, ¿eh? La prudencia tiene un límite y yo creo que ese límite ya se está tocando. ¿Cómo que un camino de peaje en esta ciudad de izquierda? ¿No? ¿Cómo se le ocurre? De veras, de veras creo que si no lo hacemos, nos merecemos, dejen a Mancera, nos merecemos a Isabel Miranda de Wallace. Bueno, este es el ciclo a Juanito, del próximo jefe de gobierno, pues sí, o sea, es decir, es que nosotros también tenemos una responsabilidad, es que nosotros le dejamos las manos muy sueltas a Marcelo Ebrard. No lo digo en el sentido de que haya robado, lo digo en el sentido de que hizo cosas muy estúpidas y cosas muy contrarias al sentido del mandato que recibió en 2006, sobre todo en la segunda parte de su administración. Me parece que no podemos hacer lo mismo con Mancera. Es nuestro mandatario, o sea, nosotros somos sus mandantes, no lo olvidemos. Nosotros lo pusimos allí, nos debe todas las facturas, nos debe su existencia como gobernante. Por favor, que no se nos olvide. Y no permitamos que esta ciudad se pliegue a esas lógicas neoliberales de transformar derechos en mercancías. Porque sí, lo que tú dices es cierto, esa lógica se llevó a tal grado de perversidad en esta elección que el derecho al sufragio se convirtió en una mercancía. Entrego mi sufragio a cambio de 300, 500 o 1,000 pesos, ¿no? Miren hasta dónde se puede llegar en esta locura privatizadora, enajenadora de derechos laborales, sociales, sexuales, individuales, ¿no? De libertades, de garantías, de conquistas laborales. Todo eso se va volviendo mercancías. Vean ustedes la contracción del sector salud y cómo gente que antes tenía cobertura, hoy tiene que pagar al doctor Simi por la consulta, ¿no? Vean cómo se ha contraído el sector educativo y cómo ha crecido el negocio de la educación en este país. ¿Cuántas universidades privadas se han fundado en los últimos 12 años? Cientos de cientos de cientos. La población sigue creciendo. La matrícula de la UNAM está estancada, no puede recibir más gente. ¿Y cuántas universidades públicas se han fundado? Una, la UACM, en estos 12 años, ¿no? Es decir, vemos cómo la educación transita de ser un derecho consagrado en la Constitución a ser una mercancía cuya obtención está condicionada a que tengas o no dinero para pagarla. Bueno, así de claro. Mire, cuando yo digo, bueno, pues a lo mejor y lo que vamos a tener son 6 años para derrocar a Peña Nieto, lo que quiero decir es que nuestro empeño, nuestro esfuerzo y nuestro objetivo no se agote en un proceso electoral. Nunca nos lo planteamos así. No nos planteamos organizarnos para esta elección, nos planteamos organizarnos para incidir en la vida del país en el largo plazo. Transformar a México no lo vamos a poder hacer en una semana, ni en un año, ni en 6, ni aunque se hubiesen abstenido de falsificar esta elección. Si hubiésemos tenido una elección libre y hubiese ganado limpiamente, en consecuencia, López Obrador, bueno, estaríamos como enfrentando una nueva etapa en el proceso de transformación nacional, como lo estamos enfrentando ahora. A mí no me, es decir, desde luego que habría sido más sencillo, ¿no? Habríamos tenido más viento a favor
obteniendo la presidencia que con una maniobra de escamoteo y de perpetuación como la que se perpetró, ¿no? O como la que se sigue perpetrando, ¿sí? Lo que le quiero decir es esto. Nuestra tarea pasa por organizar, por impulsar, por hacer real ese cambio, independientemente de quién ocupe los pinos. Yo dije más de alguna vez aquí en este foro ciudadano, dije, oigan, si ponemos a López Obrador en los pinos, preocupémonos, porque nos espera una chinga. Porque si creemos que con ponerlo ya la hicimos, estamos locos. Lo he expresado muchas veces, ¿no? Es decir, nos espera algo, híjole, más cansado que lo que ya llevamos, ¿no? Bueno, ellos impusieron, o están por imponer, o van a imponer, o van a querer imponer a Peña Nieto en Los Pinos, en contra del sentir social, manifiestamente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra chamba, ¿no? En condiciones quizá más adversas, ciertamente más adversas, pero no por eso vamos a renunciar, ¿no? No por eso vamos a enterrar la esperanza debajo de un poste, ¿no? Y sobre todo, no por eso vamos a extraviar el motor que está abajo de la esperanza, que es el sentido del deber. Gracias. Muy bien, compañeros, yo quisiera concluir.